Nilce y Wanshimopanoltican, a esta que es su tercera lección de náhuatl básico en nuestro bonito canal. En las 2 lecciones anteriores aprendimos el abecedario, identificamos el sufijo absolutivo de diversos sustantivos y aprendimos nociones básicas de los plurales. En esta tercera lección aprenderemos, finalmente, cómo conjugar verbos. En específico, quiero que en esta lección aprendamos 3 conjugaciones verbales que considero esenciales en cualquier conversación: el pretérito perfecto, el presente simple y el futuro. El verbo, o ixcawali en náhuatl, es de las partes más fundamentales de una oración, indicando las cosas que se dicen y hacen y quién las dice y hace. En náhuatl, los verbos tienen características propias que se deben conocer para poder utilizarlos correctamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en náhuatl, al contrario de español, no existe el infinitivo, sino que todos los verbos de base siempre estarán conjugados en tercera persona y singular. Por ejemplo, si en algún diccionario se encuentra que choca significa llorar, entiéndase que choca está en tercera persona, es decir que significa que alguien en específico llora. El náhuatl es parecido al inglés, en el sentido de que ambos idiomas forzosamente requieren especificar quién está realizando el verbo para que éste tenga sentido. En el caso del náhuatl, esto se debe gracias a los prefijos sujeto, pequeñas palabritas que por sí mismas no significan nada, pero que unidas a un verbo nos indican quién o quiénes están realizando la acción. Los prefijos sujetos son ni para la primera persona del singular, ti para la segunda persona del singular y la primera persona del plural, an para la segunda persona del plural. La tercera persona no tiene prefijo. Hola amigos, vengo desde el futuro para mencionar algo que olvidé decir. Hay un tercer sufijo de sujeto que es shi, el imperativo, que funciona para plural y singular y se usa solo en segunda persona, pero lo veremos con más detalle en futuras clases. Para que puedan entender más fácilmente cómo usar estos prefijos, si choca quiere decir que alguien llora, entonces ni choca quiere decir que yo lloro. Y aplicaría igual para los demás prefijos. Ahora, ¿y los plurales? Esto es en realidad bastante simple. Como ya pudieron ver, ti funciona para la segunda persona del singular, y asimismo para la primera persona del plural. Es decir que si yo digo tichoca, eso quiere decir que tú lloras. Pero si digo tichoca, con un saltillo al final, esto quiere decir nosotros lloramos. La regla del saltillo aplica igual para la tercera persona del plural y para la segunda persona del plural. Choca, ellos lloran. Anchoca, ustedes lloran. El plural funciona diferente en el imperativo, pero eso lo veremos en próximas lecciones. Tercer punto a tener en consideración: transitividad y reflexivos. En náhuatl, como en todos los idiomas, existen verbos intransitivos, es decir, que no requieren de un objeto directo, y transitivos, que sí lo requieren. En términos simples, la transitividad se refiere a si yo, para realizar mi verbo, necesito un objeto sobre el cual realizar mi acción. Un ejemplo de verbo transitivo en español es amar, porque para amar necesito a alguien o algo a la cual amar, al contrario de llorar, que puedo hacerlo sin especificar a qué o por qué lloro. En náhuatl, el verbo amar se traduce como tlazohtla. En náhuatl, para conjugar verbos transitivos, se utilizan los indicadores de objeto, que son los siguientes: nech, a mí, me, indicador de objeto de la primera persona del singular; mitz, a ti o te, indicador de objeto de la segunda persona del singular; tech, a nosotros, nos, indicador de objeto de la primera persona del plural; amech, a ustedes; les, indicador de objeto de la segunda persona del plural; ka o ki, a él, ella o eso; lo o la, indicador de objeto en tercera persona. El segundo se usa cuando no hay una vocal seguida del prefijo; kim, alternativamente dicho kin, a ellos, ellas, indicador de objeto de la tercera persona del plural. ¿Qué pedo pinches mugrosos? ¿Acaso te machean y para mencionarles algo que se me olvidó? Además de los que mencioné, hay otros prefijos de objeto, que son te y la. El primero es usado para indicar personas, una cantidad y tipo variado de ellas. Por ejemplo, si yo digo mi tedlazogla, esto significa yo amo a las personas. El otro prefijo es usado para indicar cosas y otros seres vivos no específicos. Por ejemplo, yo podría decir mi tlatlazogla y eso quiere decir que yo amo alguna cosa o animal. No son muy usados en realidad, pero es importante mencionarlos para que los conozcan. Bueno, ahí le seguimos con el vídeo, pinches mugrosos.
para que no se me hagan tantas bolas con tantas palabritas, les voy a dar un ejemplo muy simple. Ya dijimos que los verbos transitivos requieren de un objeto para poder funcionar. Entonces, si yo quisiera decirle a alguien que lo amo, tendría que decir nimitztlazohtla, donde ni es el prefijo sujeto, mitz es el indicador de objeto y tlazohtla es el verbo, lo cual todo junto significa yo te amo a ti. Y todos los demás indicadores de objeto se usan igual. Nictlazohtla, yo amo a alguien o algo en específico. Tinechtlazohtla, tú nos amas. Nechtlazohtla, alguien o algo en específico me ama. Tamechtlazohtla, nosotros los amamos, a ustedes. A este punto del video no creo, espero que no, haya necesidad de explicar cómo funciona el presente en náhuatl. Creo que he puesto suficientes y muy variados ejemplos, pero en caso de tener cualquier duda, no duden en consultarme en los comentarios. Dado a que creo que el presente ha quedado bastante claro, explicaré el pretérito perfecto, el achtocayotl. Este también se conoce en español simplemente como pasado, y en español podemos identificarlo en conjugaciones como comí, viví, cargué o corté. En náhuatl, el pretérito perfecto es uno de los tiempos verbales más complicados, por decir poco. Generalmente estos llevarán un aumento, es decir, una O larga al inicio del verbo, antes del prefijo sujeto y, por lo mismo, antes del indicador de objeto. Y la terminación del verbo cambiará según cómo sea en su forma base. Aunque hay verbos irregulares que se salen de esta norma, aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta para la terminación de los verbos en este modo. Si en su forma base terminan en K o tla, se agrega una K al final del verbo, tlatla, quemar, o tlatlac. Si en su forma base termina en ewa, agua o iwa, se elimina la vocal del final, ewa, levantar, o eu. Si acaba en vocal, se elimina la vocal del final, tlachtlanía, preguntar, o tlaxtlani. Verbos que acaban en consonante distinta de K seguidas de una vocal, eliminan su última vocal. Y si la última consonante es M, se reemplazará por N. Nemi, vivir, onen. Otros pretéritos. Pilla, tener, opish, qua, comer, oqua, itta, ver, o ittac. Axi, llegar a algún lugar o alcanzar algo. O axic. Finalmente, para el plural en el pretérito perfecto ya no se usa el saltillo, como en el presente, sino que se agrega al verbo la terminación que. Así, si quisiera decir viví en Ciudad de México, en náhuatl yo diría oninen ne mexixcoaltepetl, donde oninen es yo viví, ne indica dirección, y mexixcoaltepetl es lo mismo que Ciudad de México. Axcanij conmixto aino cachihuali. El futuro, u ocachihuali en náhuatl, es 1000 veces más sencillo que la mayoría de tiempos verbales, ya que aquí los verbos solamente cambian su terminación, y es siempre agregando una z, es decir, que si en presente se dice nimitztlazohtla, en futuro se dice nimitztlazohtlas. La única condición es que cuando el verbo tiene doble vocal, la segunda se pierde, es decir, que si en presente yo digo nimitzteemoa, es decir, te busco, en futuro yo diré nimitzteemos, esto es, te buscaré. Para el plural tiene la misma condición que el pasado. Se agregará la terminación que. Anechtemosque, que, me buscarán ustedes. Un ejemplo de una oración muy simple en tiempo futuro es Mostlanikquaspitzonacatl, es decir, mañana comeré carne de cerdo. Ya para terminar esta lección, les dejo de tarea practicar la pronunciación con las palabras que vimos hoy. Y, más importante aún, practicar las distintas formas de conjugar los siguientes verbos, siempre considerando que los verbos intransitivos no llevan indicador de objeto. Si tienen alguna duda, la que sea, recuerden dejarla en los comentarios o en mis redes sociales, que las dejo en la descripción. Ahora sí, su tareita. Namaca, vender. Cowa, comprar. Chiwa, hacer o suceder. Mictía, matar. Quixtía, sacar o arrancar. Temo, que algo o alguien baje. Ishwetzka, sonreír. Pajpaki, estar feliz.